Perfecto. Gracias, pastor. Acá ahí ven, cita Romanos 9:22. Hermano, ¿y qué dice allí? ¿Qué habla esa cita? Ahí esperamos. Dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22. Ah, muy Muy bien. bien. Amén. Muy La bien. hermana Edilia aquí comenta y dice, Dios no retarda su promesa. Ese verso es clave, mi hermano Isbe. Ok, vemos la respuesta. Y hermana, segunda de Pedro 3:9. Muy bien. Complementemos acá la respuesta, ¿sí? Dice, la Biblia registra diferentes maneras de cómo Dios tiene paciencia con el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios no acaba con los blasfemos, soberbios, corruptos, idólatras, ladrones, rebeldes, apóstatas, etcétera. Dios puede quitarles la vida como hizo con Ananías y Zafira. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11. Pero Dios muestra su paciencia buscando el arrepentimiento, como compartían los hermanos en el chat. Y cita segunda de Pedro 3:9. Muy bien. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos, no queriendo, al final, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Ok. Grupo 1 lo hicieron excelente. Voy con el grupo número 2. Dice, defina la paciencia de Dios. Citas bíblicas. Defina la paciencia de Dios. Citas bíblicas. Esto es para Lesbia, Susana, Eliana, Soraya, Marley y Lausiré. No, aquí vos habláis de una vez. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, definición de paciencia, veo que la paciencia de Dios para con nosotros es su bondad, es su misericordia, o sea, ese tiempo que Dios tiene con cada uno de nosotros, en esperar que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. ¿Alguna cita bíblica que respalde eso? Salmos 86:15 dice que Él es lento para la ira y es clemente y misericordioso para con nosotros. Entonces es uno de los versos y como dice Iliana y Susana, bueno, la paciencia es la capacidad de esperar calmadamente. Ok, muy bien. Leo acá lo que dice Susana Eliana por el chat. Dice, aunque primero escribió Soraya, paciencia es la capacidad de esperar calmado y sereno en una situación dada. Susana dice, la paciencia es la capacidad de esperar calmadamente. Es limitada, no es eterna. Muy bien, eso lo hablábamos en clase, que es el único atributo de Dios que no es eterno, que no es infinito. Tiene su límite, su tiempo. Soraya dice, Salmos 86:15, más tú, Señor Dios Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El mismo verso que compartía Marle aquí. Y Lesbia acá dice, la paciencia y la capacidad de esperar calmadamente. Así, hermana. Dice Susana, Salmos 103:8, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Ok, las hermanas están en sintonía. Ok, complementemos la respuesta entonces.
ya que las tres están en el espíritu. Dice acá, Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Ya les dio el mismo sentir, falta la paciencia. Ok. Definición de paciencia. La paciencia se define como la capacidad de esperar calmada y serenamente en una situación dada. Salmos 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande es misericordia y verdad. Lento para la ira nos habla que Dios es muy paciente. Muy bien. Muy, muy. Dice aquí Susana, Salmo 103:8, misericordioso. Ah, ok, eso ya lo leí ahorita. El hermano Isben acá las apoyó, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15:5, el verso que leíamos. Muy bien, hermano. Gracias allí por darle ese verso que las hermanas no habían compartido allí. Ok, vuelvo con el equipo número 1 y la pregunta es, defina la longanimidad de Dios. Cita bíblica. Esto es para Andrea, Dilvani, Edilia, Elsa e Isben. A ver, definan la longanimidad de Dios. Apóyelo, respáldelo con una cita bíblica. Dice Edilia, tiempo que Dios demuestra su benignidad, paciencia y tolerancia. Cita Jeremías 3:12. Necesito un asistente que busque las citas. Ah, ok, búscala allí. Jeremías 3:12. Para ver si el verso no es muy largo, mientras otro hermano va escribiendo allí. Aquí. Dice, ve y clama esta palabra hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. ¿Eso es lo que dice? Sí. Ah, muy bien, hermana. Gracias por compartir allí lo que se refiere el verso. Pero todavía falta. Sí, ok. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebeldes de Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Amén. Así es, mi hermana. El tiempo es corto y si nos ponemos a leer todos los versos, bueno, hacemos una vigilia. Por eso al punto. Muy bien. Ok, ¿quién apoya a la hermana? Hermano Isben. A ver. Hermana Elsa. Milvani, Andrea. ¿Quieren acompañar acá a la hermana? ¿Pastor? ¿Pastor Francisco? Sí, dígame. Pastor, disculpe, a pesar de que estemos hablando de longanimidad, no me hace claro ese significado, no lo entiendo bien. Ajá. Es un tiempo de espera donde incluye la paciencia, incluye la que es otro nombre que se le... Es muy parecida a la... Y está allí en la Biblia con la paciencia, sobre todo en Romanos 2:5, 4. Entonces, para que lo diferencien, es tolerancia, un tiempo de paciencia, un tiempo de... O sea, longanimidad es más bien benignidad, paciencia y tolerancia en vez de un tiempo de espera. Sí, pero se suman esos tres atributos. Ok, gracias, pastor. Listo. Ok, leo acá lo que escribieron en el chat mientras Marley hacía la pregunta. Dice Susana Eliana, cita Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cita allí
lo mismo que compartía Marley. Volvió Andrea. ¿Cómo? Volvió Andrea. Ah, hola Andrea, bienvenida. Estás en el equipo 1. Es por preguntas, por ejemplo, esta pregunta 3 le toca responder al equipo 1, que es en donde estás. Si puedes allí aportar algo para la respuesta, chévere. Puedes escribir o si tienes micrófono, abrirlo y bueno, te dejamos allí hablar. ¿Ok? Isben dice, cita Jeremías 3:12, es la benignidad. Ok, hermano, va al punto. Claro. Dice aquí Dilbani, y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22. Lo leímos hace rato, muy bien. Ok. Bueno, entonces complementemos la respuesta. Dice acá, tenemos como cita Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos sentir según Cristo Jesús. Dice acá, definición de longanimidad. Dice, longanimidad es la gran cantidad de tiempo en el que Dios demuestra su benignidad, paciencia y tolerancia. Eso es longanimidad. En ese tiempo de espera, Dios mostrando estos 3 atributos, benignidad, paciencia y tolerancia. Estas 3 palabras describen la manera especial de demostrar su gracia a favor de Dios a toda la humanidad. Y cita, como citaban los hermanos, Jeremías 3:12. Muy bien. Seguimos con el equipo 2. Casi les muestro la respuesta. Ok, el equipo número 2, en donde dice la pregunta, explique por qué la paciencia de Dios no es eterna. Citas bíblicas. El equipo 2, recuerdo los equipos Lesbia, Susana Eliana, Soraya, Marley y Lausiré. ¿Por qué la paciencia de Dios no es eterna? Citas bíblicas. No, no todos a la vez, con calma. Dice Soraya, porque Él da un tiempo para proceder al arrepentimiento. Ok. Se cita 2 de Pedro 3:9 y 10. Dice Susana, su paciencia tiene un límite de tiempo. Soraya es paciente con nosotros. Muy bien. Porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Yo creo que para poder explicar por qué la paciencia de Dios no es eterna, yo me iría, bueno, un poquito más allá, ¿no? Si la paciencia de Dios fuese siempre eterna, imagínense cómo estaría el mundo y cómo sería la gente. Cada vez sería más malvada y cada vez el pecado se apoderaría de toda la humanidad. Entonces es necesario que Dios tenga un límite para esa paciencia, para que haga justicia. Por más amor y misericordia que quiera tener con la humanidad para que todos procedamos al arrepentimiento, Dios en sí, su esencia, Él es justo y Él necesita hacer justicia por sus hijos y hasta por Jesucristo, por todo lo que ha pasado en la tierra. Amén. Ok. Les comparto acá lo que han escrito las hermanas por el chat. Dice Susana Eliana, comentaba diciendo, su paciencia tiene un límite de tiempo. Soraya es paciente para con nosotros. Susana comenta, dice, como llegó el juicio de Sodoma y Gomorra, a pesar de que fue paciente a cada petición de Abraham, llegó el momento del juicio. Recordamos también con Noé, ¿te acuerdan? Los 120 años que nos comentaba el pastor. Dice Soraya, pero él no dejará sin castigo al injusto. Así es, su paciencia no es eterna porque Dios tiene que ser un Dios justo. Dice aquí Isben,
comparte 2 versículos, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Si es. Dice Lesbia, por tanto no es eterna. Perdón, hermana. Voy a leer acá arriba que la hermana Lesbia dice, Dios es paciente, pero su justicia no olvida el castigo para el culpable. Así es. Dice, por tanto no es eterna. Sí, va ligada mucho a la justicia de Dios. De esta manera, el pastor nos puede allí aclarar o complementamos con la respuesta acá. Ok. Isben aquí dice, cita otro verso, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ok. Andrea, bienvenida de nuevo. Ah, se me subió. Le estaba dando otra vez la bienvenida a Andrea. Ok. No, salió. Complementemos. Para aclarar. Ok. La tolerancia, que es longanimidad, tiene que ver con el aguante que Dios tiene por la oposición que le hace el hombre y la provocación, o sea, por los blasfemos, por los apóstatas, en fin. Eso es tolerancia, ¿ok? Y va unida a la paciencia que Dios tiene y el tiempo que Dios le da para soportarlos a su arrepentimiento. Entonces, voy a dejárselo allí en la lámina para que cuando lo tengan, pues, recuerden eso, la diferencia entre tolerancia y paciencia. Dentro de la tolerancia está la paciencia. Amén. Amén, amén. Adelante. Buenísimo el dato, pastor. Ok. Complementemos la respuesta de esta pregunta número 4. Dice, cita Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ok. Dice, la paciencia de Dios no es eterna, tiene un límite de tiempo. Límite de la paciencia en la antigüedad. El diluvio fueron 120 años, la paciencia de Dios. Citas en donde podemos ver, está en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, y Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Paciencia para Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 23 al 33, y también el capítulo 19. Dice, con los egipcios, los vasos de iras preparados para destrucción, 430 años. Dice acá, y cita Romanos capítulo 9, versos 19 al 22. Romanos 9, 22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Para los romanos moralistas, dice también, y hay una cita, Romanos 2, capítulo 3, Romanos 2, verso del 3 al 5. Y por último acá dice que límite de la paciencia para la humanidad. Y cita 2 Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. Ok. Muy buen complemento de la respuesta y buena participación. Felicitaciones. Ok, pasamos a la pregunta número 5 para el equipo número 1. Dice, explique la paciencia de Dios y la salvación. Vamos, equipo 1, no se duerma. Andrea, Dilvani, Edilia, Elsa e Isben. Explique la paciencia de Dios y la salvación. A ver, ¿cómo me explicarían? O bueno, ¿cómo nos explicarían? Porque no solo es para mí.
Dice acá lesbia, dentro de la tolerancia está la paciencia. No entiendo mucho esta línea. Ese límite es muy delgado. Parece una pregunta, pastor. Dice, dentro de la tolerancia está la paciencia. Pero Se cayó la señal. Aló. Ok, sí, lo escucho. Ajá. La hermana lesbia, creo si no me equivoco, hizo la pregunta que dentro de la tolerancia está la paciencia. No entiendo mucho esa línea. Ese Sí, límite es muy delgado. ese es el aguante que tiene Dios, es la paciencia que tiene Dios y que debemos también aprender nosotros para las provocaciones, la oposición que hay contra Dios, de los blasfemos, de los apóstatas. Entonces, tolerancia tiene que ver con aguantar y a la vez esperar, pero tiene que ver más con aguantar la provocación del hombre. Y paciencia, por supuesto, es esperar. Entonces, cuando Dios tolera, está siendo bueno porque no castiga, está esperando que la persona se arrepienta, tiene la paciencia, la Sí. provocación que le hace. Amén. Amén. No sé si aclara eso, si aclara la pregunta, Marta. Ya la voy a leer. Déjeme leer acá el comentario de la hermana Elsa. Cita Romanos 3:25. La paciencia de Dios es para librar a la humanidad de la condenación eterna. Ya voy a ir al fondo a ver si la hermana quedó satisfecha con la respuesta, pastor. Dice Iben, por tanto Jehová esperaba para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Y cita Isaías, esa es la cita de Isaías 30, versículo 18. Dilbani dice, Dios es paciente y a su tiempo nos lleva a los pies de Cristo para alcanzar salvación. Amén. Y Elsa comenta, dice, la esperanza del ser humano descansa en la paciencia. La esperanza del ser humano descansa en la paciencia. Y la hermana lesbia, dice que sí entendió con la respuesta, pastor. Y tolerancia es aguantar la provocación, la humillación, la blasfemia del hombre, y la paciencia es esperar. En el aguante también ella espera, por eso es que es parte una de la otra. Hay paciencia, en tolerar hay paciencia también, hay benignidad, por eso se unen. Amén. Amén. Ok, Isben acá citaba Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, amén. Dice lesbia, la tolerancia es aguante y la paciencia espera. Así es. Ok, muy bien. Complementemos la respuesta entonces. Dice, cita Romanos 3:25 y el que terminó de leer, que el hermano Iben también citó, y dice, la paciencia de Dios es para librar a la humanidad de la condenación eterna, como compartía allí por el chat también la hermana. Dice, la esperanza del ser humano descansa en la paciencia de Dios esperando arrepentimiento para salvación, como compartía también la hermana. Muy bien. Y las citas acá está segunda de Tesalonicenses 3:5, segunda de Pedro 3:15, Isaías 30:18 y ese es Habacuc, capítulo 2, versos 3-4.
Sí, Habacuc 2, versos 3 y 4. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice así, le toca al equipo número 2. Explica la paciencia de Dios y su justicia. Esa está fácil. La hemos tocado mucho. Lesbia, Susana Eliana, Soraya, Marley y Lausiré. Explique la paciencia de Dios y su justicia. Aquí. Bueno, ya sabemos que la paciencia de Dios es la capacidad que de esperar que nosotros nos arrepintamos. Bueno, Dios es amor, pero también es justo. Y si nosotros pecamos, eso va a llevar una consecuencia. O sea, Él busca de nosotros que nos arrepintamos, porque son los atributos de Dios, su justicia. Entonces, en medio de Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en ese tiempo que Él espera que nosotros nos arrepintamos, ora la justicia de Dios, sea para bien o para mal de lo que nosotros hayamos hecho. En este caso, si pecamos, tendremos consecuencias si no nos arrepentimos. Y si nos arrepentimos, la consecuencia va a ser la salvación. Es lo que entiendo. Okay, gracias. Gracias por compartir. Voy a leer aquí a las hermanas que están inspiradas escribiendo por el chat. Santo Dios. Dice acá. Dice Soraya, Dios no dejará sin castigo al culpable. Respondiendo a la pregunta. Y dice Lesbia, Dios es paciente, pero su justicia no olvida el castigo para el culpable. Sí, hermana. Dice luego de nuevo Soraya, algunos no confrontan el pecado pensando que la paciencia de Dios es eterna. Y cita 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9. Dará retribución a los que no conocieron a Dios, como compartía la hermana aquí Lausiré. Dice Hebreos 9, 23. Los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio. Así es, muy bien. Dice Isben acá, las apoya citando Romanos 2, versículos 4 y 5. Dice que os menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Muy bien. Sí es. Eso lo veníamos hablando ahorita, ¿ok? Entonces, ¿complementemos la respuesta o alguien más va a decir algo? Perfecto, complementemos acá. Dice, cita Romanos 2, versículos 4 y 5, los que acabamos de leer. Dice, Dios es paciente, pero su justicia le impide dejar sin castigo al culpable. Si es Dios, también uno de sus atributos es su justicia. Dios es justo. Por tanto, no puede dejar sin castigo al culpable. Dice, algunos predican como si la paciencia de Dios es eterna y no confrontan el pecado. Y cita 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Y Hebreos 9, 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como compartía, si no me equivoco, la hermana Soraya. Segunda de Pedro 2, 9 y segunda de Pedro 3, 7. También quiero compartir con ustedes Éxodo capítulo 34, versículo 7, la parte B, que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así es, muy bien, amén. Ok, muy bien.
Pasemos a la pregunta número 7, grupo 1. Hermanos del grupo 1 dice, defina el Dios de toda consolación. ¿Ok? Pasamos ahora con la consolación, ¿sí? Y lo primero es definir. Defina el Dios de toda consolación. Acompáñelo con citas bíblicas. Los leo. Dice Susana. Ay, Susana, te leo. El juicio de Dios será según la ira atesorada para cada uno. Dios tiene su carácter santo que juzga y castiga el pecado. Sí es. Esto es con respecto a la pregunta anterior. Ok. Gracias, Susana. Discúlpame que no te leí a tiempo. Ok, la pregunta es, la repito por acá. Defina el Dios de toda consolación. Citas bíblicas. Acá la hermana Elsa dice, 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Y Isben comparte Isaías 66, 13 y 14. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolé yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Me perdí por el otro comentario. Ok. Como la hierba, reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Isaías 63, 66, perdón, 13 y 14. Y Lesbia comparte 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, el Dios de toda consolación. 100. También cita Salmos, capítulo 40, verso 17. Muy bien. Bilbani, hermano, te noto un poquito apagadito. ¿Qué pasó? Andrea se salió, ¿verdad? Se desconectó. Sí. Ok. ¿Alguien más va a apoyar ahí a los hermanos? Iván está allí. Sí, Andrea fue la que salió. Sí, supongo que el internet, porque entraba y salía. Ajá. Dice Dilvani, Dios puede consolarnos porque Él siempre está con nosotros y conoce nuestras aflicciones por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Complementamos la respuesta o comparten algo más? Ok. Si quieren complementar algo mientras yo leo, igual hagan lo que al final de leer, yo leo su participación. Dice acá, 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el apóstol Pablo, enseña a los corintios un Dios que es personal y que está atento a nuestras situaciones difíciles. Para Pablo, Dios no era una religión o alguien que está distante, sino es un Padre, fuente de misericordia y Dios de toda consolación. Dice acá, nuestro Dios es como un padre que consuela a sus hijos de manera personal. El rey David conocía al Dios de toda consolación. Cita el Salmo 40:17 y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y también cita Isaías 66, versos 13 y 14, como leía mientras el hermano Isben compartía. Ok. Acá dice la hermana Elsa, nuestro Dios nos consuela como un padre que consuela a sus hijos de manera personal. Muy bien, hermano, así es. Ok. Dice acá, el Señor envió al Paracleto, el Espíritu Santo que siempre está con nosotros, es un amigo, consolador, ayudador, un abogado. Cita Juan 14, versículos 15 al 17. Puede leer usted más adelante. Dice, muy felices
los que lloran y tienen comunión con Dios, porque serán consolados. Ese muy felices, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿cierto, pastor? Bueno, ahí está. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Dice, Dios es la fuente de misericordia, de toda consolación y de perdón, como el Padre del Hijo pródigo. Lo leímos durante la clase en Lucas 15, versos del 20 al 24. Y Lucas 15, 20 en específico dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dilbani comenta aquí, dice, Dios nos consuela para que podamos consolar a los que pasan por las aflicciones. Amén. Amén, hermano. Así es. Ok. Pasamos a la pregunta número 8. Dice, explica la consolación en las Escrituras. Citas bíblicas. Ok. Allí terminamos de ver un ejemplo con el hijo pródigo. Podría ser, este es para el equipo número 2. Explique la consolación en las Escrituras. Citas bíblicas. Dice Soraya, el Dios de las Escrituras se encarnó y vino a revelar al Dios de toda consolación. Amén. Salmos 119, 49, 50. Acuérdate de la palabra de tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Amén. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Susana, Eliana, hermana Lesbia. Soraya comparte otro verso. Romanos 15:4 dice, por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Dice Lesbia, nos consuela el Espíritu Santo y también con las Escrituras, de allí la importancia de leer y guardar la palabra. Correcto. Estaba analizando un poco más en solo leer los versículos y veo esto, ¿no? Que a través de la palabra nosotros podemos ver como esa paciencia, paciencia y amor de parte de Dios para con nosotros, que ha consolado a la humanidad a pesar de nuestra maldad. Entonces, cuando dice, explique la consolación en las Escrituras, es que ahí se muestra el amor de Dios para con nosotros y las cosas que Él ha hecho para la humanidad, pues. Otro aporte que quiero mencionar es también ver a Jesucristo, el verbo hecho carne, verlo a través de las Escrituras como Dios, apoyando lo que Mal está diciendo, como Dios se revela al mundo, o sea, para que podamos alcanzar salvación solamente por Jesucristo. Y cuando somos salvos a través del Espíritu Santo, quien está en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Ok, leo rapidito acá. La hermana Soraya cita 119, 49, 50, que lo leía la auxiliar ahorita. Y Susana Eliana dice, las promesas de Dios y el amor de Dios expresado en su palabra nos consuela a través de su Espíritu Santo, de su Santo Espíritu. Y Soraya, Apocalipsis